Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Edna y en esta ocasión vamos a ver de qué se compone la materia y en este caso vamos a hablar del átomo. ¿Qué pasa con el átomo? Vamos a pensar en la materia. 400 años antes de Cristo, Demócrito propuso, empezó a imaginar que la materia estaba formada por algo. Y en esos años, o sea, 400 años antes de Cristo, propuso la teoría que la materia estaba formada por una partícula minúscula, indivisible, eterna, indestructible, que además la bautizó con el nombre de átomo. En ese momento se empezó a pensar en la materia. Tuvieron que pasar muchísimos años hasta el siglo XIX, iniciando el siglo XIX, en 1800, cuando John Dalton retoma otra vez la idea del átomo y entonces empieza a continuar con el estudio de las partículas que formaban a la materia de la que estamos hechos todos, de la materia que nos rodea. Vamos a ver cómo se forma el átomo. El átomo entonces ya sabemos ahora en este siglo XXI que no es ni indivisible ni indestructible y sí es eterno, pero no es la partícula más pequeña. Está formada por partículas más pequeñas todavía y en este caso las partículas más pequeñas que vamos a ver se llaman partículas subatómicas. En este simulador que vamos a ver aquí vamos a ver cómo se forman estos átomos y además cuáles son algunas de las particularidades que tienen los elementos al formarse los átomos. Vamos a empezar. Fíjense bien. Un átomo está formado principalmente, vamos a dejarlo nada más en estas tres partículas subatómicas que van a ser el protón, el neutrón y el electrón. ¿Qué son estas partículas? Vamos primero a definirlas. Los protones, los neutrones y los electrones, que son estas partículas que forman a los átomos. Ahora sabemos que los protones están compuestos de otras partículas más pequeñas todavía, que son los bosones y los fermiones, que los electrones también tienen leptones, pero eso es investigación que se los dejo también para que la vean más adelante. Vamos a ver estas tres partículas subatómicas. Fíjense bien. El protón es una de las partículas que se encuentran en el núcleo del átomo. Vamos a pensar que este que está aquí es nuestro núcleo. El núcleo es la parte central del átomo y aquí van a estar contenidos los nucleones, que en este caso van a ser los protones, que son las partículas que tienen carga positiva, y los neutrones, que son las partículas que tienen carga neutra. Ahorita los vamos a escribir. Ahora, ¿qué más? Nos falta una partícula también. Los electrones son los que se encuentran en los diferentes niveles de energía acomodados también, y también respetan un orden. Van a acomodarse también en números y en orden, como lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que conocer de los protones, neutrones y electrones? Vamos a ver. El protón. El protón se los voy a resumir, se los voy a simplificar de esta manera, pero son los protones, los neutrones y los electrones. Los protones, los neutrones y los electrones tienen masa, pero es muy pequeñita. Vamos a ponerla general. Los protones en realidad van a tener una masa, se las voy a escribir acá arriba, que es 1.602 por 10 a la por 10 a la menos 27 kilos. Fíjense bien, esta masa, 1.6 por 10 a la menos 27 kilos. Realmente es muy poquita masa, es muy poquitita. ¿Cómo la podríamos resumir para verla más clara? Vamos a dejarla como que la masa del protón es 1, ¿ok? Vamos a ponerle ahí una unidad de masa atómica. Los neutrones también tienen la misma masa que los protones, la misma exactamente, pero para no complicarnos mucho la vamos a dejar en 1. Los electrones tienen más poquita masa todavía, es prácticamente infinitamente pequeña. Sin embargo, tiene masa, pero como esta poquita, la vamos a dejar en 0. Esto es para fines prácticos, ¿ok? No vamos a quitarle, ¿no?, la importancia de la masa que tienen los electrones porque finalmente contienen masa.
pero es tan pequeñita que la vamos a considerar despreciable, o sea, 0. Esto es para no tener todos los números completos y verlo como fines prácticos. Ahora, ¿cuál es otra característica que tienen estas partículas subatómicas? Que además tienen carga. Estas partículas subatómicas llevan una carga. En el caso de los protones, así como se los estoy simbolizando aquí, la carga que tienen es positiva. Los protones son positivos y pesan 1. Los neutrones no tienen carga, son neutros. Entonces nuestra carga es 0. 0, le pongo la rayita para que no se confunda con la O. Ahora, vamos a ver, los protones pesan 1 y su carga es positiva. Los neutrones pesan 1 también, tienen masa, pero no tienen carga. Y vamos a ver que estos dos son los nucleones. Estos dos están contenidos en el núcleo. Vamos a ver los electrones. Los electrones que no tienen carga, vamos a verlos volando alrededor de este núcleo del átomo. Están girando alrededor de este núcleo y se acomodan en los diferentes niveles de energía. Los electrones, aunque no tienen masa, para fines prácticos sí tienen carga. La carga es negativa. Los electrones llevan una carga negativa. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo se forma un átomo. Para formar un átomo necesitamos estas 3 partículas subatómicas. Ya habíamos dicho que los protones son estos que tienen la carga positiva, que pesan 1, y los neutrones, que no tienen carga, pesan 1. Estos se van a ubicar en el núcleo del átomo, pero vamos a ver cómo se acomodan, cómo fue este desarrollo de los átomos que empezaron a proponer los científicos hasta llegar a este modelo. Si yo pongo un protón en el núcleo de este átomo, fíjense bien, se forma un elemento, es un tipo de átomo. Y este tipo de átomo que tenemos aquí formado se llama hidrógeno. Este hidrógeno que se encuentra en esta parte superior de la tabla periódica es el único elemento de la tabla periódica que tiene un protón. Esa es su característica, ¿ok? Ahora, este protón tiene carga positiva. Ahorita, ¿cuál es la carga neta de este elemento, de este hidrógeno? Es positiva, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar con esta carga positiva? Que los elementos en la tabla periódica son neutros, tiene que haber la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, para poner una carga neutra, le vamos a agregar un electrón. Y ahora, este es un átomo neutro. ¿Por qué? Porque ahora este hidrógeno tiene un protón que es un positivo y un electrón que es un negativo. Se neutralizan las cargas, ¿ok? Ahora, vamos a ver otro elemento que tenemos que ver aquí. La carga es neutra, pero ¿cuánto pesa? Si habíamos dicho que los protones pesan 1, ¿cuántos protones tenemos en el hidrógeno? 1. ¿Cuánto es el peso del hidrógeno? 1. Y si nosotros lo vemos en la tabla periódica, vamos a ver que el hidrógeno tiene más o menos un número de masa cercano a 1. ¿Qué significa eso? Que únicamente en el núcleo tiene un protón. ¿Qué pasa cuando a un hidrógeno le agrego un neutrón? La carga no cambia, sigue siendo una carga neutra, pero ahora la masa acaba de aumentar, ya no es 1. ¿Cuánto será su masa? Ahora pesa 2, porque tiene un neutrón y un protón. ¿Ok? Vamos a seguir formando otros átomos, vamos a formar otro más grande. Si yo cambio y varío el número de protones, observen acá cómo se va moviendo el tipo de elemento que se va formando. El helio es el único elemento en la tabla periódica que tiene 2 protones. ¿Ok? Ahora, el helio en la tabla periódica nos dice que tiene un peso. Debe de tener un peso similar a 4. ¿Qué quiere decir? Que en el núcleo del helio tenemos 2 protones, que son 2 positivos, 2 neutrones que le agregan peso, le agregan masa a este átomo, pesa 4, pero ¿qué pasa con la carga? Si tengo un electrón y tengo 2 protones, aquí la carga varía, ¿ok? Un elemento en la tabla periódica, habíamos dicho que todos los elementos son neutros, entonces vamos a dejar a este elemento neutro. Y en este caso, fíjense bien cómo se empiezan a acomodar los electrones en los diferentes niveles de energía, en estas capas que rodean al núcleo. En la primera capa, que este es el primer nivel de energía, que se llama K,
el segundo es L, M, N, O, vamos a tener 2 electrones. Ahora, en este caso vamos a trabajar con un elemento un poquito más grande para ver qué es lo que pasa con los diferentes tipos de átomos. Vamos a agregar 4 protones, es más 3. Quiero uno más chiquito, el litio. Vamos a pensar en el litio. El litio tiene 3 protones en el núcleo. En este caso, este litio, ¿cuánto pesa? Si tiene 3 protones en el núcleo y tiene una masa de 2, perdón, y tiene 2 neutrones, entonces la masa, 1, 2, 3, 4, 5, la masa es de 5. Vamos a ver su masa, es de 5. ¿Pero qué carga tiene? Como tiene que ser neutra, entonces vamos a tener que agregar un electrón más. Como el primer nivel de energía únicamente puede alojar 2 electrones, entonces el tercer electrón se empieza a acomodar en el segundo nivel de energía. Vamos a ver qué pasa con el litio. Si yo al litio, que tiene voy a ver, la masa exacta en la tabla periódica del litio, ¿qué nos dice la tabla periódica? Que pesa 6.9, que si la cerramos es 7. Si el litio normal en la tabla periódica pesa 7, ¿cuántos neutrones debe contener en el núcleo? 1, 2, 3 protones, y para que pese 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir que el litio normal tiene 3 protones en el núcleo, pero tiene 4 neutrones. ¿Ok? La masa que tenemos en la tabla periódica no es más que un promedio de las masas de todos los diferentes litios que tenemos en la naturaleza. Estos litios van a ser el mismo tipo de átomo, con la misma cantidad de protones, pero van a tener diferente tipo de masa. Cuando tenemos litios que son más pesados, o sea, que tengamos litios que tienen más neutrones, entonces tenemos litios que no son el normal en la tabla periódica, tienen mayor masa. A estos litios, que aunque sean neutros, tienen una masa mayor, más grande, que son más pesados que el litio normal, entonces se les llama isótopos. Estos isótopos son elementos del mismo átomo, pero con una masa distinta. Puede ser mayor o puede ser menor, pero estamos hablando de litio, ¿ok? Ahora, vamos a devolverle al litio su estado normal, el que pesa 7, ¿ok? Este es el litio normal que encontramos en la tabla periódica, ya no es un isótopo, los isótopos son inestables. Entonces lo que queremos ahorita es un elemento normal. Vamos a ver las cargas. En este caso, el elemento es neutro, ¿ok? Y es neutro porque si tiene 3 positivos y tiene 3 negativos, los positivos y los negativos se neutralizan. Un positivo neutraliza a un negativo, un positivo neutraliza a un negativo, y así se neutralizan los 3. ¿Pero qué pasa con el litio? Si yo al litio, fíjense bien en las cargas, vamos a ver qué pasa con la carga. Vamos a observar la carga. En este caso la carga neta es 0 porque tiene 3 protones y tiene 3 electrones. Si yo quito uno de los electrones, entonces ¿quién gana? Ganan los positivos del núcleo y están en menor cantidad los negativos de su nivel de energía. Este átomo ahora ya no es un átomo neutro, ahora se llama ión. Este ión, que tiene una carga positiva, va a recibir el nombre de catión. Cuando tenemos un ión, que es un átomo que carga una carga positiva, se llama catión. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de quitarle electrones, le agrego, vamos a dejarlo otra vez en su estado neutro, le agrego electrones? Vamos a agregarle un montón de electrones. Si yo le agrego electrones a este átomo, entonces ya no está neutro. Los 3 positivos que tenía en el núcleo ya no son los 3 negativos que tengo en los niveles de energía. Tengo muchos negativos. Y aquí lo estamos viendo. Tengo 1, 2, 3, 4 negativos. En este caso, este elemento, este átomo que está aquí, está cargando 4 cargas negativas extras a su carga neutra. Y entonces lo que se forma es un anión. Un anión es un ión, que ya no es un átomo neutro, que es un átomo que carga negativa y entonces se convierte en un anión. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenemos este tipo de aniones y cationes? Vamos a ver.
que cuando un ion tiene una carga positiva, o sea que pierde un electrón, entonces vamos a verlo de esta manera. El litio, que es ahora que perdió un electrón, si pierde nada más uno, va a llevar una carga más 1. Se puede escribir así o se puede escribir uno más. ¿Sí? Y en el caso que tenemos aquí este litio que tiene un montón de iones, un montón de electrones que se convierte en un ion negativo, lo vamos a ver como, lo voy a poner en azul, de este lado, que es el ion negativo, va a ser un litio que carga una carga menos 4, o la podemos escribir 4 menos. Y entonces aquí lo que tenemos es el ion que carga la carga positiva, que se llama catión, y el ion que carga la carga negativa, que se llama anión. Y con esto vemos las diferentes formas en las que se estructura un átomo. Lo podemos tener como átomo neutro, lo podemos tener como catión, o lo podemos tener como anión, o lo podemos tener como isótopo. Y con esto terminamos este tema. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.